Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Contacto Legal, el programa de la Universidad Continental, de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, y estamos muy felices de encontrarnos nuevamente para tratar de un tema, como siempre, de actualidad. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenas noches. Efectivamente, muy contento de nuevamente reencontrarnos con nuestro público. Ya saben, todos los días miércoles aquí a las 7:15 en punto, en este su programa Contacto Legal, con un tema que ha concitado interés en las últimas semanas y que vamos a dejar a que Julio nos ponga al día. ¿De qué trata el episodio del día de hoy, Julio? Muchas gracias. En efecto, el Tribunal Constitucional, luego de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, muy cuestionada en un principio, muy reclamada, muy exigida al Defensor del Pueblo, ha emitido ya sentencia sobre la alegada ley y ha hecho dos cosas muy interesantes. Ha declarado la inconstitucionalidad parcial, pero también ha usado este mecanismo de la interpretación conforme con la Constitución para gran parte de esta ley demandada. Pero más allá de lo que se ha resuelto, digamos, como forma conclusiva, es importante, o hemos considerado importante, analizar los alcances del proceso de extinción de dominio, que ha sido muy cuestionado, que ha sido muy debatido, ¿no? Y entonces, para ello, hemos invitado a un expositor, un especialista de calidad, como siempre, como es marca de la casa, para que nos narre todos estos entresijos y los límites entre el derecho a la propiedad, la autonomía presunta del proceso de extinción de dominio y su compatibilidad o no con la Constitución. Cristian. Efectivamente, hoy ya tenemos el honor de contar por primera vez, además, en este programa Contacto Legal, que esperemos que no sea la única, con Miguel Galarza Terán. Él es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, tiene más de 15 años de experiencia en materia penal y procesal penal, y además tiene estudios de maestría en Derecho a la Empresa por la Universidad de San. Mi querido Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Cristian, doctor Julio. Gracias por la invitación y a todo su público oyente. Les agradezco por esta entrevista, esta invitación, más que todo un conversatorio para poder aclarar algunos puntos respecto a esta sentencia del Tribunal Constitucional, pues que a todos nos ha dejado, desde el punto de vista legal, satisfecho para mí como abogado, porque nadie está libre de hoy estar ante una demanda de extinción de dominio. De acuerdo, quizá para ir en orden y por precisar a nuestro público, que es abogado y alguna parte de nuestro público no está muy familiarizado con el derecho, ¿qué cosa es la extinción de dominio? ¿En qué consiste? ¿Por qué motivó la creación incluso del proceso como tal? Bueno, debemos de entender que la extinción de dominio viene básicamente de la Convención de Palermo. A raíz de la Convención de Palermo y otras convenciones a las cuales está suscrito el Perú, nos encontramos frente a combatir no solamente la corrupción, no solamente el narcotráfico, trata de personas, entre otros delitos que son muy lesivos para la sociedad. Entonces, en ese sentido, el combatir esta organización criminal mundial, ¿no? Porque en estos diferentes delitos acarrea ganancias ilícitas. Entonces, estas ganancias ilícitas no solamente se transforman, sino se deriva del hecho a que lavan activos. Y este lavado de activos se transforma muchas veces en bienes que aparentemente tienen licitud. Entonces, ¿qué cosa es lo que crea la extinción de dominio? La extinción de dominio tiene dos parangones muy importantes. ¿Y cuáles son estos? La extinción de dominio no solamente es el hecho de que ataca el patrimonio de la persona, sino el bien, el cual ha sido producto de un dinero maculado o un dinero ilícito y que ha generado pues que en el mundo hayan pues inclusive empresas que adquieren estos bienes y que se transforman pues en el tiempo y que pasan de generación en generación. Entonces, cuando se creó la ley, fue básicamente en retribución a lo que te pide el tratado. Oye, ¿qué cosa tú como país estás haciendo para combatir esa corrupción? Entonces, en la Convención de Palermo, justamente se hizo esto, ¿no? Se dio
este consejo multidisciplinario de muchos estados, los cuales pues intervinieron y dijeron, oye, desde la perspectiva del Perú, nosotros vamos a realizar una ley que pues se pueda tratar, ¿no?, la extinción del dominio de una persona que ha sido o ha adquirido un bien ilícitamente. Pero más allá de ello, también está el tema de la pérdida del dominio. Claro. Que eso es dos cosas que son totalmente distintas, que ahora vamos a explicar. Sí, muchas gracias. Quizá para empezar también con los temas fuertes, digamos, de empezar de lleno, se cuestionó mucho antes de este proceso competencial, dentro del proceso competencial, y ahora ha sido uno de los focos de atención de la prensa, criticar esta supuesta autonomía del proceso de extinción de dominio. Es decir, que estaba libre o independiente de lo que había sucedido o podía suceder en un proceso penal. ¿Cómo ha visto el Tribunal Constitucional este tema de la autonomía del proceso de extinción de dominio y qué conclusiones ha arribado? ¿Cuál es su posición también al respecto? A ver, yo considero que no solamente el hecho de estar frente a un proceso de extinción de dominio acarreaba la vulneración del inicio al debido proceso. Uh-huh. En segundo plano, y mucho más importante, el derecho a la defensa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la extinción de dominio, como todos lo sabemos, antes de esta sentencia, teníamos pues el hecho de que esta investigación que se hacía, ¿no?, era unilateral. O sea, no solamente el Ministerio Público lo hacía a escondidas, reservada, uh-huh, hasta cierto punto, con signos de legalidad, porque esta ley que se dio, la 1373 de agosto del 2018, nos da como resultado no solamente la vulneración de este derecho que nosotros tenemos a la defensa, sino que para nosotros una ley leonina, una ley que en definitiva atenta contra todos los derechos, porque tú tenías 30 días luego que de la investigación para que tú puedas responder un proceso que duraba como mínimo un año y que tú no tenías ningún acceso a nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba? Gente que estaba siendo y que ha sido investigada, que justamente eso es para nosotros los abogados enriquecedor y desde todo punto de vista, para mí personalmente, si dicen ya es una cosa juzgada, hay gente que podría incluso recuperar sus bienes a raíz de ello. Claro. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando nosotros hablamos de esta extinción de dominio como ley, no solamente tenía estos grasos errores, sino que el defensor del pueblo hizo suya ese reclamo y definitivamente sirvió para algo, uh-huh, ¿no?, que presentó esta inconstitucionalidad por primera vez. Claro. Luego sale la 32-32-6, que es pues la que modificó. Correcto. Entonces, para nosotros entrar en contexto, tenemos que tener en consideración que ahora el Tribunal Constitucional sí ha puesto estos bastiones, por decirlo así, en la modificación misma. ¿Por qué? Porque te permite a ti no solamente ejercer el derecho a la defensa, sino tener la oportunidad, como se dice, desde el inicio a una defensa en un debido proceso, y no tener que tener a un juez que solamente te dicte una medida o que te dicte una medida cautelar en este caso, sin que tú puedas tener ningún tipo de defensa. Claro, o sea, en ese sentido, entonces, antes de entrar al detalle de la modificatoria, porque de hecho es un tema sobre el cual el tribunal incide por el asunto de la sustracción de la materia, porque la demanda se presenta con la ley previa a la modificatoria, pero quizá yendo un poco para que el público entienda qué es lo que el Estado podía hacer o puede hacer con la extinción de dominio, porque has hecho referencia, lo cual es muy importante, de las implicaciones en los derechos. Pero, ¿qué hace el Estado? ¿Te quita el bien súbitamente? ¿Puede usar el bien después de que te lo ha quitado? Y ahora, incluso con que se haya declarado inconstitucional,
¿Qué ha significado ese lapso de tiempo en el que una persona no ha podido usar un bien y sin embargo aparentemente el Estado podría haberle sacado cierto provecho? A ver, yo justamente tengo bastante conocimiento en la práctica de la ley de extinción de dominio, porque hasta antes de esta modificatoria uno se encontraba no solamente con una pared, y esta pared era una pared que definitivamente, cuando uno va a hacer justicia, uno va a defender a una persona, tú no tienes ningún tipo de herramienta legal frente a esa ley, y no es como están diciendo muchas personas, que disfraza una figura de un acto delictivo. ¿Por qué? Porque nuestro país deviene de una informalidad, y la informalidad en un acto administrativo netamente no puede ser considerado un delito. Entonces, el patrimonio de una persona, o sea, vale decir que mi papá, mi mamá, que tuvieron su chacrita, que con la venta de su producto hicieron su casita, primer piso, luego segundo piso, o sea, en muchos casos ni siquiera existe declaratoria de fábrica. Claro, todo informal. Entonces, el hecho de que vivamos todos y que tengamos 5 hermanos y de los cuales uno nos salió como de repente una oveja negra, entonces no significa que el patrimonio familiar del padre, de la madre, el esfuerzo, los hermanos, se va a ver mellado porque lo relacionen con una actividad ilícita. Entonces, si partimos de eso, eso era lo que pasaba con esa ley. O sea, simples conjeturas, la postulación de un acto que el Ministerio Público lo traía como ilícito, era válido para el juez. Y no se necesitaba, como ahora, el grado de certeza que exista más allá del hecho, el cual haya sido partiendo de una condena por un acto ilícito. Ahora, ahí permíteme, perdóname, Miguel. Entonces, en el ejemplo que tú bien planteabas, ¿el Estado qué hacía? Votaba a los integrantes de la casa y tomaba posesión sobre la casa. Ok, pero ¿solo tomaba posesión o de pronto la casa la podía convertir en una oficina para alguna entidad pública y darle un uso? A ver, yo justo... Y eso es un tema importante porque entiendo que han habido casos en los que efectivamente ha pasado así, ¿no? Y que uno dice, oye, el Estado ha estado usufructuando con un bien mío y ahora resulta que nunca se pudo confirmar, como ahora dices, que efectivamente se exige esa certeza de que eran fondos ilícitos por los cuales había adquirido. Les quiero detallar esa parte porque es importante que todos y cada uno de nosotros sepamos que dentro de un proceso penal existe una medida en la cual tú puedes incautar una propiedad. ¿Correcto? O decomiso. Entonces, o el decomiso de la misma. Eso está regulado en el 102 del Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Que este proceso engorroso, si para las personas un juicio tarda mucho, lo que quiso hacer esta ley era que justamente contra esos delitos graves, como por ejemplo el narcotráfico, la prostitución, el lavado de activos, propiamente dicho, esos delitos acarrean estas ganancias. Entonces, cuando tú incautas esa propiedad, para que pueda hacer el trámite no solamente del traspaso del bien, o sea, que pierdas el dominio de esa propiedad, con un proceso en el cual es el comiso, se tendría mucho tiempo perdido. Y llegabas a un acto que, por ser muchas veces engorroso, no solamente no lo perdías, sino que era mal utilizado y la persona podía recuperarlo. ¿Por qué? Porque a veces hasta el fiscal se olvidaba, no solamente en la confirmatoria de la incautación, de tratar de incorporar ese predio como bien materia del acto ilícito. Porque no solamente era el hecho de decir, estaban en esa casa y se la incauto, sino que tenían que probar ese hecho mediante
la confiscación de ese bien. Entonces, ese tema es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la extinción de dominio, no solamente por el tiempo que es corto, te permite al Estado poder no solamente apropiarse de ese bien, sino disponer de él. Claro, eso es a lo que yo quería llegar. ¿Qué significa eso, disponer del bien? La disposición para el Estado, según la ley, es libre. No tiene restricción. Wow. Pero con la modificación. Sí. Estamos hablando del escenario anterior. Claro. Entonces, justamente, eso era lo que yo decía como una ley leonina. Claro, por ello es que el Tribunal Constitucional, ahí si me permites complementar a lo que bien tú ya has dicho, incluso reflexiona o le llama mucho la atención de que la defensa del Ministerio Público haya sido en el sentido de cuantificar cuánto habían recuperado supuestamente los fiscales de este subsistema como una fórmula de éxito, ¿no? O sea, hemos incautado el valor de tanto, o sea, y claro, esto el tribunal no lo ve bien, ¿no? Otro tema que queríamos preguntarte, que me parece también interesante, es que el tribunal debate y finalmente se pronuncia sobre si la extinción de dominio debe ser dirigido para todo tipo de delitos, incluso para todo tipo de ilicitudes, o solamente para delitos graves, delitos de crimen organizado. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional al respecto? Ahora son 14 delitos establecidos. Okay. Desde ahí nosotros debemos de partir. No solamente, ya no es cualquier delito. Ya no es cualquier delito. Ni tampoco hechos ilícitos. Tampoco. Okay. Entonces, es un avance. El avance importante, como les decía, es que ahora se tiene que tener el grado de certeza, lo que antes no había. Solamente era la suposición. Y esa suposición hacía que homologues un acto ilícito anterior de cualquier miembro de la familia para traerlo a la escena en la cual extinguía el dominio de la persona. Entonces, el Estado, al momento de realizar este acto, la demanda, al momento de que concluía, daba por perdida ese bien, o perdido ese bien, y automáticamente una persona no tenía más que un mecanismo de defensa que era la apelación. Hoy en día ya tenemos un recurso de casación, inclusive. Ahora, yendo a lo que vamos a los efectos, ¿no? Entiendo que el tribunal ha declarado inconstitucional aquellos extremos que precisamente ahora has muy bien llamado la atención y que resultaban en una medida arbitraria, digamos, por parte del Estado. Pero ¿qué ocurre con los hechos que el Estado llevó a cabo bajo el contexto de aquella ley y que puede haber significado un perjuicio para los, digamos, los dueños o personas cuyos bienes han sido indebidamente apropiados por parte del Estado? ¿Hay alguna medida resarcitoria, alguna medida reparadora? O sea, me pongo en los zapatos, por ejemplo, de la familia que tú decías, que a lo mejor han tenido que alquilar un departamento para mudarse todos porque los fueron despojados de la casa en la que vivían. Y ese gasto que ha significado para esta familia es recuperable, no es recuperable, o el Estado dice, lo siento, me equivoqué y ahí queda el asunto. Has tocado un tema muy importante y que muy pocos abogados conocen. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente la ley, desde su entrada en vigencia, se debe aplicar, sino las modificatorias que subsecuentemente ingresan al catálogo de leyes, de normas en los códigos, son pues estas para mejorar, ¿no?, en algo las características que pueda tener la misma. Entonces, cuando esta se modifica más favorable a la persona, en este caso, como es la ley de extinción de dominio, lo que yo haría, y es lo que hago con algunos temas, no solamente en el tema de extinción de dominio, porque te mentiría si te digo que lo he planteado, pero se me ocurre el hecho de que la única institución jurídica que existe y que regula la posibilidad de poder sustituir la condena o la pena o la sanción es la sustitución de la pena recogida en el artículo 6, segundo párrafo del Código Penal. Y esta sustitución de condena no vulnera el derecho a la cosa juzgada.
Entonces, podríamos invocar mediante esta sustitución de condena con la ley más favorable para todas aquellas personas, no solamente que se encuentran actualmente bajo esta circunstancia en un proceso de investigación por pérdida o extinción de dominio, sino las personas que inclusive también han sido sentenciadas podrían recurrir justamente al mismo juez que sentenció. ¿Para qué? Para que revise vía sustitución, porque claro, vía sustitución para que revise esa sentencia y pueda ser restituido el bien a su real dueño, ¿no? Propietario. Correcto. Otro problema también trascendente, pero que va en la misma línea de la que ya conversábamos, es qué pasaba con el adquirente de buena fe. Conforme la ley demandada como inconstitucional, pero también me parece que en la ley actual, corrígeme si me equivoco, se permite demandar al adquirente incluso si este es de buena fe. ¿Qué ha dicho sobre esto el Tribunal Constitucional o qué tratativa se le está dando también a la ley en este aspecto que me parece importante, trascendente? Lo que pasa es que la ley, justamente cuando se trata del tercero de buena fe, viene la relación de los puntos que ha tocado justamente esta modificatoria y que el tribunal ha declarado en el 2.1, si mal no recuerdo, como parte de esa inconstitucionalidad el hecho de que tenga que estar asociado a un acto ilícito previo directamente. No es que el tercero de buena fe, el cual pueda haber simulado una compra, claro, que ya no sería otra cosa, que ya no sería un acto de buena fe. Correcto. Entonces, me tienes que demostrar que yo, adquirente de buena fe, he tenido vinculación a un acto previo ilícito, el cual ha sido sentenciado y que tiene la calidad de cosa juzgada y que esté dentro de los 14 delitos del catálogo que ahora se mantiene. Ese tema es importante, ¿por qué? Porque muchas personas, como les decía, personas trabajadoras, personas de a pie, que han tenido algún tipo de vinculación con un familiar, definitivamente no tienen por qué haber perdido sus bienes y se los han despojado de una forma tan hilarante, por decirlo así, abrupta, ¿no? Porque definitivamente para mí esas personas que con su propio esfuerzo lograron adquirir un bien, y en este caso como ustedes dicen, ¿no? Tú compras este bien que lo pudiste adquirir por un remate quizás, o por una persona que se encontraba en un estado de necesidad. Tú ignorabas que esa persona podría haber tenido alguna vinculación con un delito, pero te tiene que el juzgador, en este caso, acreditar el hecho que el Ministerio Público, que es el que acusa, ha tenido una relación de causa-efecto con respecto a ese bien y mi actividad previa, ¿no? ¿Cómo es que yo simulé o conozco a esta persona? Definitivamente tendría que haber una investigación y eso es lo que ahora parte para que podamos tener la publicidad que todos debemos de tener en un acto de una investigación penal. Ahora, ¿qué opinión te merece el hecho de que hayan algunos sectores que sostienen que esta sentencia, o incluso hasta quizás su modificatoria, significaba un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Porque parte de las bombas y platillos con las que se recibió originalmente la ley de extinción de dominio era que era un mecanismo muy agresivo, pero eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Y sin embargo ahora, con esta sentencia y tal vez hasta desde la modificatoria, hay quienes han dicho estamos perdiendo la lucha contra la criminalidad organizada porque ya no tenemos esa herramienta como era la extinción de dominio. ¿Qué habría que decirles a ese sector que no ve con buenos ojos lo que ahora tú bien señalas, que nos da más certeza y respeta ciertas garantías que antes no se respetaban? Agradezco tu pregunta y mira, justamente no me gusta mucho hablar de estadísticas, pero no fui muy bueno en la universidad en estadística, pero definitivamente los cuadros estadísticos hablan respecto no solamente a la materia de extinción de dominio, sino también respecto al lavado de activos. En el Perú, del 100%, el 80% y hasta más, 85 o 90% de personas que son llevadas a un tribunal por lavado de activos
no son condenadas. Porque es muy difícil probar que ese activo ha sido vinculado mediante una conversión, transferencia, etcétera, para que pueda ser ingresado al sistema financiero. Entonces, esa licitud con la que la transforma ese bien maculado en la extinción de dominio se puede generar a raíz de la investigación que se hace con el origen del bien. Entonces, si tenemos un bien, el cual desde el origen, a quién perteneció, si es de cero, con qué se construyó, entonces definitivamente tendría que estar asociado al hecho de que esta persona ha tenido una actividad laboral lícita previa y que en el transcurso del tiempo no necesariamente ha tenido que tener alguna vinculación con un acto delictivo. Entonces, cuando ustedes me dicen a mí, me preguntan, oye, y respecto a esto, este retroceso en base a lo que señala las personas como que estamos apoyando a la corrupción, apoyando al narcotráfico. Entonces, yo digo, esas personas quizás que opinan de esa manera, nunca han pasado por un proceso penal y de repente no tienen idea ni siquiera por un familiar o alguien qué cosa es una extinción de dominio que no se derivaba necesariamente del narcotráfico, estos delitos graves, y que necesariamente no es solamente por el tema de un acto de corrupción, por ejemplo. Y cuando nosotros decimos que son mecanismos, hay mecanismos legales, así como existe el tema para mí importante, que es la prisión preventiva, que también está desnaturalizada en el Perú. Es igual cuando hablamos de la extinción de dominio. Muy pocos especialistas existen que puedan desarrollar no solamente esta institución jurídica en la cual se vuelca, ¿no?, el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque no se define aún si es un tema penal netamente, si es un tema contractual, civil, laboral. Entonces, si nosotros vamos a hablar de una ciencia jurídica, esta ciencia jurídica para mí es inerte. ¿Y por qué es inerte? Porque definitivamente con estas modificatorias siquiera podríamos darle movimiento y no la unilateralidad que tenía anteriormente. Ahora, corrígeme o aclárame este escenario. Con la nueva ley que se ha puesto en vigencia cuando estaba también en curso el proceso constitucional, ¿necesariamente tiene que haber sentencia condenatoria de naturaleza penal para iniciar un proceso de extinción de dominio o se puede iniciar antes de la sentencia? Y sentencia firme. Antes de la modificatoria. O ahora con la modificatoria. Actualmente. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que estar una sentencia firme, sino que tiene que estar acreditado. O sea, básicamente al grado de certeza lo que no se tenía antes en esa investigación para que tú puedas mediante una pericia de repente determinar que ha tenido ganancia ilícita y que esa ganancia ilícita la ha transformado en un dominio. Y ese dominio tiene que estar definitivamente acreditado para las personas que son sometidas a esta investigación, porque tampoco pueden ir en contra de un tercero directamente. Por eso es que lo asocian a 14 delitos, nada más. Por ejemplo, en el tema de usurpación, por ejemplo, ya también ha sido sacado justamente del catálogo, también ha sido sacado de organización criminal, el delito de usurpación, porque antes veíamos usurpadores, entre comillas, y que estaban asociados a organizaciones criminales que no hay, pues son mafias, son bandas por último, pero no tienen el catálogo de una organización criminal. Ahora, quizá ya para ir terminando y pensando en las personas que están escuchando esta entrevista y que han sido partícipes, ¿no?, sujetos pasivos, digámoslo así, de este proceso de extinción de dominio, pero no tenían alcances de lo que el Tribunal Constitucional, gracias a ti, ahora ha sido aclarado, digamos, que judicialmente, ¿qué les toca hacer? A ver, debemos de partir por los puntos que quería señalarles que debemos de tener en cuenta con esta nueva modificatoria. ¿Qué tenemos en la vista? Primero, que
el proceso de prescripción para la extinción de dominio ahora es 5 años como máximo. Ok. ¿Correcto? Antes teníamos como mecanismo de defensa solamente la apelación. Ahora ya tenemos Casación. Entonces, ahora nos va a permitir tener mayor jurisprudencia, doctrina jurisprudencial, para que pueda darse el criterio necesario en esta materia. Entonces, no teníamos ello más que puras sentencias superiores. Entonces, ahora también tenemos que tener en consideración que ahora la reserva ya no existe. Desde el primer día que te demando por extinción de dominio, puede ejercer su derecho a la defensa. En cambio, antes no podías hacer eso. Entonces, ahora no solamente te puedes, frente a una medida cautelar, oponer. Antes no podías oponerte. No había medida o remedio que podrías interponer, cuestionar para tu defensa, sino aceptar nomás. O sea, te despojaba y ya... Resignación, como nada más. Entonces, esos puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ley anterior, debemos de tener en consideración que son los pilares para que una persona pueda ejercer ese derecho y no se pueda vulnerar de ninguna manera. Pero para cerrar mi pregunta, perdóname, mi querido Miguel, es... Ok, yo soy de las personas que mis bienes me los quitó el Estado en el marco de este proceso de extinción de dominio y acabo de reparar en el detalle de lo que el tribunal ha resuelto y ha determinado. ¿Qué me toca hacer? ¿El Estado de oficio va a decirme, oye, toma, te devuelvo tu bien? ¿Tengo que presentar algún escrito, alguna acción para que finalmente el Estado, producto de lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto, me devuelva el bien o revise nuevamente mi caso porque no ha sido necesariamente una aplicación del proceso de extinción de dominio conforme a los estándares constitucionales que el Tribunal ha determinado? Yo les recomendaría que no solamente busquen ayuda calificada de un experto que pueda, no solamente ellos, si es que lo permite también, conjuntamente con su defensa en este caso, leer su expediente, sacar copias de todo ese expediente, porque se van a llevar sorpresas que ni ustedes mismos sabían que existían, como por ejemplo cuentas, vas a tener el levantamiento de todo lo que tú posiblemente hayas firmado en tu vida. Entonces, en ese sentido, vas a poder tener este backup de tu vida en ese proceso, en esa investigación, y tú vas a poder enmendar, vas a poder corregir algunas cosas que de repente administrativamente ellos lo están torciendo y llevando para el lado del delito. Y desde ahí es donde ustedes pueden apartarse de ese mal criterio que tienen algunos fiscales, algunos magistrados, de que todo acto administrativo que no haya sido formalizado deviene de un acto ilícito. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer, y para las personas, como ya le dije, que de repente se encuentran en un proceso, pueden aplicar lo que les dije, la sustitución de condena, la sustitución, que es una institución jurídica en la cual pueden fácilmente aplicar la ley más favorable en el tiempo para beneficio de cada uno de ustedes y no tengan definitivamente identificar de qué delito me están diciendo que deriva esta investigación. Correcto, veo el catálogo de los 14 delitos, no está, señor, sustitución. De acuerdo. Y archivo mi caso. De acuerdo. Y ganamos. Interesante. Muy interesante. Bueno, tenemos que terminar, tenemos que concluir. Ha sido nuevamente una experiencia muy saludable. Ha sido, gracias Miguel, por todos los conocimientos vertidos. Tenemos que despedirnos hasta la siguiente, pero no se olviden, por favor, seguirnos en las redes sociales. Sale este programa en vivo por YouTube, pero también pueden seguirnos por Facebook, TikTok, Spotify e Instagram.
Cristian. Sí, efectivamente, agradecerles como siempre a todas y todos que muy gentilmente están ahí al pendiente de nuestros episodios de este su programa Contacto Legal. Agradecerle a Miguel por la gentileza de habernos acompañado por primera, pero que no sea la única vez. Y quizá algunas palabras finales, mi querido Miguel, para nuestro público sobre el tema sobre el cual hemos conversado el día de hoy. Bueno, agradecerles, Cristian, al doctor Julio, que en definitiva estas clases de conversatorio, más allá de ser jurídicos, nos informan siempre las alternativas que tenemos desde otro punto del derecho, porque no solamente lo que dice la doctrina, lo que dice la norma, específicamente en la cancha, en la práctica, se da. Entonces, como no se da, nosotros tenemos que ver el modo y forma de podernos defender, y en cualquier campo, con tal que no se vulneren nuestros derechos, vamos siempre a buscar esa luz de justicia que es la que todos buscamos en algún momento. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bien, doctoras y doctores, así llegamos al final de este episodio de su programa Contacto Legal. Manténgase al pendiente de las redes sociales para próximos anuncios de este espacio creado con mucho cariño para ustedes por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Gracias.